Bienvenidos y bienvenidas a 9 de cada 10. ¿Por qué los desastres prefieren a Chile? Un podcast del programa de reducción de riesgos y desastres CITRIT de la Universidad de Chile, con Daniela Smentevich y Natalia Silva. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este tercer capítulo de 9 de cada 10, porque los desastres prefieren Chile, un podcast de CITRIT de la Universidad de Chile dedicado exclusivamente para hablar, compartir y entregar información sobre la prevención de riesgo de desastres. Soy Daniela Smentevich y estoy junto a la gran y seca Natalia Silva. ¿Cómo estás, Nati? Hola, Dani, muy bien, muchas gracias por ese tremendo saludo. También cariñosos saludos a quienes nos escuchan en esta tercera edición de nuestro podcast. Así que muy contenta de poder conversar porque están pasando varias cosas, Dani. Sí, están pasando varias cosas. Y bueno, y sobre nuestro tercer podcast ya podemos agradecer a las personas que nos han escuchado por Spotify. Muchas gracias, la verdad ha sido súper bonito poder compartir con ustedes. Esa es nuestra primera noticia, ya llevamos tercer capítulo. Y segundas, como tú dices, han pasado muchas cosas a nivel legislativo. Ya se han dictado todos los reglamentos de la ley 21.364, así que creo que podemos decir que por lo menos a nivel legislativo hemos terminado un proceso que empezó el 2021, ¿no? Así es, Dani, estábamos expectantes ahí al tercer reglamento, que fue un poco el que más costó, digamos, en tramitarse, pero ya tenemos estos tres en carpeta, expectantes también obviamente de su implementación, que va a requerir un gran esfuerzo del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Justamente, tenemos ya el reglamento que regula los comités, ¿verdad? El que regula los COCRIT, tenemos el reglamento que regula el programa de reducción de riesgo de desastre destinado al financiamiento, y tenemos también el último reglamento, que es el más largo y a mi juicio el más técnico, que regula los organismos técnicos para el monitoreo de amenazas, organismos técnicos para el monitoreo sectorial y los instrumentos para la gestión de riesgo de desastres, y los procedimientos de elaboración de los mapas de amenaza y los mapas de riesgo, que es un tema bastante sensible. Ya estamos entrando al área chica, como tú dices, de nuestra ley 21.364, pero primero que nada a mí lo que me pone contenta es que finalmente podemos decir que Chile tiene un marco normativo ya bastante robusto sobre temas de gestión de riesgo de desastre. ¿Tú te acuerdas de este informe que hizo en su momento el Banco Interamericano del Desarrollo el 2016 sobre la situación chilena? Sí. Hay uno antes, incluso el de la situación diagnóstica, también de las 75 recomendaciones, por ahí por el 2010, y después efectivamente, como dices Dani, el BID ya nos ha evaluado 2013-2014 y por ahí recientemente también 2020 en términos de las condiciones habilitantes, en términos normativos, presupuestarios e institucionales para el desarrollo e implementación de políticas en términos de reducción de riesgo de desastres. Así que con este hito que vamos a compartir el día de hoy en términos muy generales de estos tres reglamentos y en particular del último, que es el que terminó hace poquito de ser promulgado, justamente el 17 de octubre, hace muy poquito. Nada. Con ese ya damos un tremendo arranque a este SINAPRED y haciendo memoria también, este sistema que viene a reemplazar el Sistema Nacional de Protección Civil, coordinado por ese entonces por ONEMI. Hoy tenemos ya un SENAPRED, un servicio nacional a cargo de este SINAPRED, y ya con todos sus instrumentos legales para poder hacer cumplir todas las funciones que tiene también este SENAPRED, que no son pocas. Justamente ya estamos con todos los vapores andando a plena marcha porque tenemos todos los lineamientos. Entonces, justamente, como decías, Nati, la idea es compartir con ustedes, Radio Escuchas, algunas de nuestras reflexiones o ideas sobre estos reglamentos. Nos vamos a centrar ahora en el tercero, pero podemos estar mucho rato hablando de estos reglamentos, porque además de comentar lo que se dice aquí en blanco y negro sobre el papel, vamos a tener que ver después cómo se implementan, ¿no? Así es. Ahora, empecemos, por ejemplo, hablando de los organismos técnicos. Aquí ya claramente la ley da un lineamiento, son bastantes organismos técnicos, y también se reconoce hasta cierto punto todo el trabajo de monitoreo que se hace diariamente al observar las distintas amenazas de este país, ¿no te parece?
Totalmente, Dani. Sí, ahí hay una tremenda, un mérito efectivamente de los distintos organismos técnicos que ya, de los cuales ya hay institucionalidad bien asentada en varios de ellos. Podemos mencionar un Cernagiumín, una Corporación Nacional Forestal, una Dirección Meteorológica de Chile, incluso un Centro Sismológico Nacional. Pero lo más novedoso de ese artículo también es que viene a reconocer la necesidad de también fortalecer otros monitoreos de otras amenazas que se nos han ido quedando un poquito más. Deja algo amplio, ¿no? No es una lista, como decimos los abogados, taxativa. O sea, esta lista puede crecer en la medida que crezcan, o más que crezcan, sino que se desarrollen nuevas amenazas. Si el riesgo es dinámico, podemos encontrarnos con nuevas cosas. Así que en ese sentido tienes toda la razón, deja la ventana abierta, ¿no? No es una lista cerrada. Así es, no es cerrada y efectivamente va reconociendo entonces la necesidad país y también la necesidad global, digamos, de ir generando y asentando institucionalidad y monitoreo, por cierto, para el alertamiento temprano de estas nuevas amenazas, un poco para las cuales no teníamos quizás tan robusta esta institucionalidad. Y también hay algo bien interesante, Dani, porque a continuación de estos organismos técnicos de monitoreo de amenaza, reconoce una figura que no estaba explícitamente en la ley, pero sí en el reglamento se le quiso dar un reconocimiento, que tiene que ver con estos organismos sectoriales de monitoreo. Justamente. Tal vez lo que podríamos hacer, Nati, es leer quiénes son estos organismos técnicos para las personas que nos estén escuchando y que no se han familiarizado, no lo han leído. Estamos hablando de el reglamento que se dictó el 17, o sea, se publicó en el Diario Oficial el 17 de octubre, ¿no? Un reglamento del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de su Subsecretaría del Interior. Y en su artículo 6 dice que son justamente estos organismos técnicos para el monitoreo sectorial: la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la Subsecretaría de Transportes, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Así es. Ahí es bien interesante, Dani, también porque si vamos al primer reglamento que tiene que ver con estas estructuras de coordinación, como tú bien decías, reconoce a los COGRID, ¿cierto? Estos comités. Claro. Y muchos de estos organismos técnicos de monitoreo sectorial ya estaban representados en estos ministerios, ¿cierto? Porque son servicios o entidades que dependen de estas carteras ministeriales. Pero acá con este tercer reglamento se viene a reconocer específicamente a su brazo armado, el brazo operativo, en términos de este monitoreo de las distintas amenazas. Y también es bien interesante porque amplía un poco el foco también en términos de quienes pueden ser invitados a estos COGRID. Ya sabíamos, por ejemplo, que MOB siempre es un miembro permanente, por ejemplo. Un sospechoso de siempre, permanentemente invitado. Sí, claro, y hay otros más, pero acá también reconoce, por ejemplo, en el último, en Cernapesca o incluso en turismo, que pueden ser algunos otros invitados que tienen foco en la atención y posterior recuperación, también ya lo vamos a hablar, de otras amenazas, ¿cierto? Entonces eso también permite esa diversidad, ese marco de acción mucho más amplio en caso de amenazas muy diversas. Y ojo también, tener en consideración que hay amenazas que pueden ser concatenadas, ya parte con un evento y puede tener derivaciones que van tocando, digamos, las responsabilidades de otros organismos técnicos. Claro, porque las amenazas nunca vienen solas, siempre se manifiestan de manera conjunta en los territorios. Bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces, y por eso nosotros decimos tanto en CITRIT, ¿no? Que cuando los monitoreos o cuando los planes de riesgo incluyen solamente una amenaza, finalmente estás dejando demasiados puntos ciegos, no estás reconociendo cómo la realidad del riesgo se comporta en los territorios una vez que se gatilla con un evento. A mí también me gusta mucho este artículo 6, que es el que habla de estos organismos técnicos, porque claro, reconoce explícitamente la importancia de que se mantengan operativas ciertas infraestructuras estratégicas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el suministro de agua, con el suministro eléctrico, de combustible, con el mantenimiento de las telecomunicaciones, cosas que a veces algunos actores en emergencia sobre todo no era tan evidente, ¿no? Como yo recuerdo algunas anécdotas de algunos de los servicios, no voy a decir nombres, no voy a decir servicios, en donde explicaban que en algunas situaciones de emergencia tenían que explicarle
a otros agentes, ¿no?, que estaban también actuando en la respuesta, que la infraestructura que ellos trabajaban también era importante y que necesitaba que se destinara personal para poder hacerla funcionar, que se protegiera, que se monitoreara, ¿no? Esto ahora ya queda clarísimo con esta ley. Hay infraestructuras críticas que no pueden dejar de funcionar, que sus gestores no pueden no estar en la mesa de conversación. Y como tú también dices, se reconocen también ciertas amenazas a medios de vida, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, está para el monitoreo de la amenaza de floración de las algas nocivas y las asociadas al apareamiento y mortandad masiva de especies hidrobiológicas, más otras materias propias de su competencia. Y yo recuerdo mucho las situaciones tan complejas que se vivieron, ¿recuerdas? Cuando había contaminación marina y se tuvo que suspender la realización de la pesca, y ciertas comunidades dependían completamente de eso. Entonces, claro, tal vez tú no tenías esta idea estereotipada, ¿no?, de que alguien haya fallecido, pero tenías comunidades completas que no podían trabajar y no tenían de qué vivir. Así que esto también reconoce infraestructura crítica y necesidad de proteger medios de vida, ¿no crees tú? Así es, Dani, sí, justamente, y apunta también a lo que conversábamos por ahí en el segundo podcast, de esta importancia también de relevar, no solo en la legislación, sino que también en otros ámbitos de recuperación, incentivos económicos también, para justamente estos medios y modos de vida que suelen ser más vulnerables, como lo es el turismo, la pesca y otros oficios muchas veces también que resultan gravemente afectados después de ciertos tipos de eventos. Claro, claro. Ahora, otra cosa también que es muy interesante es lo masivo que es este sistema. Todos somos parte de él en alguna forma, ya como está definido en la propia ley y en los agentes, ¿no?, los brazos armados, como tú decías, operativos que reconoce el reglamento, son muchos servicios. Y esto, a mi juicio, también lo recogía ya previamente la plataforma nacional. La cantidad de servicios, tanto públicos y privados, que estaban en la plataforma, de alguna manera se reconoce la importancia de su coordinación previa a través de este reglamento, ¿no crees? Así es, sí. Aquí es bien importante también tener a la vista la lectura bien integrada de los 3 reglamentos. Si bien es cierto, justamente, acá en particular este reglamento es uno de los más precisos en términos de asignación de funciones y de atribuciones. El primero de ellos es el que hace más mención a temas de lo colegiado en términos de los comités, y también reconoce otras estructuras de coordinación como lo son las plataformas nacional y las regionales, y también las mesas técnicas, que son de alguna manera estos brazos un poco más técnicos y más resolutivos también, que vienen a apoyar a estos comités que tienen un carácter más estratégico, más político y de tomadores de decisiones. Entonces es bien interesante cómo se va armando ya con estos 3 reglamentos una lectura de que nos permite un funcionamiento de los actores del sistema, no solo público. Eso es muy importante también. Este reglamento, y lo vamos a hablar un poquito más adelante, también establece algo bien interesante y bien novedoso que tiene que ver con los sistemas de información. Justamente, sí, los sistemas de información, qué bueno que tocaste el punto, porque en la ley se hace una mención casi al final sobre los sistemas de información y pareciera que estaba un poquito, no sé si abandonado, pero eran tanta la cantidad de materias que había que tratar que se quedó como un poquito, pareciera que se hubiera quedado un poquito a la cola, ¿no? Pero siendo que el Senapred es un servicio que, acá alguna crítica particular mía, no tiene facultades de fiscalización ni de aplicación de sanciones, y que en ese sentido depende de estos otros organismos técnicos con los cuales se tiene que coordinar, muy probablemente se van a tener que crear protocolos por si no se cumplen ciertos lineamientos, etcétera, etcétera. Lo que sí llama la atención, como tú decías, es que sí tiene la facultad de solicitar y exigir información para la elaboración de los distintos instrumentos de reducción de riesgo de desastre que establece la ley y el reglamento. Y eso efectivamente es bastante novedoso, ¿no? Así es, sí, y sobre todo también hace una mención expresa a aquellos organismos privados que reciben financiamiento público, tendrán la obligación de poner a disposición información justamente para este gran capítulo de los instrumentos que vamos a pasar ahí a comentar también con Daniela en extenso, porque son varios párrafos y varios artículos. Sí, yo creo que tenemos para mucho tiempo comentándolo. Son varios instrumentos, pero es muy interesante lo que señala sobre los organismos privados, porque
hay que pensar que el Estado financia muchas cosas. Hay muchas actividades, tanto de investigación como de funcionamiento de infraestructuras críticas que tienen presupuestos estatales, que de alguna manera tienen financiamiento público, y va a ser interesante ver cómo se aplica esta ley junto con la ley de protección de datos personales y junto con la ley de transparencia. ¿Cuáles van a ser los límites de esto? Yo estoy segura que al momento de la implementación van a salir defensas de entrega de información basados en temas de seguridad nacional, por ejemplo. Tal vez también hay que pensar que hay algunas industrias que tienen secretos industriales, así que va a ser muy interesante ver cómo se implementa estas facultades de solicitud de información, cuando piden sobre todo información sensible, por ejemplo, el estado de la red sanitaria, o el detalle del nivel de fugas en la red sanitaria, por ejemplo. O ahora, como pasó este último juicio que se está acusando a las empresas eléctricas de no ser apropiada mantención, solicitud de información sobre el estado de las mantenciones de los cables y de los terrenos adyacentes. O sea, hay un montón de cosas. Tal vez tenga miedo esa empresa, estoy solamente especulando. Se genera también el tema, bueno, esta información podría afectar mi evaluación de mercado, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué van a decir mis inversionistas, mis accionistas, si se enteran de que por algún motivo no están al día las mantenciones y las revisiones de ciertos sistemas? Uh-huh. Entonces va a ser interesante cómo se conjuga eso. Uh-huh. Pero yo creo que con una orientación de buena fe y de buscar la seguridad de todos y todas, y las infraestructuras también, podremos llegar a un buen puerto, ¿no crees tú? Sí, así es. Acá también hay que ir en esta lectura, digamos, de los artículos, hay que ir teniendo en consideración efectivamente lo que son ciertos insumos o antecedentes o distinto tipo de información, tanto de terreno como de histórica, por ejemplo, uh-huh, que se tiene que proporcionar para la elaboración por un lado, de la cartografía, tanto de los mapas de amenaza y de riesgo, y por otro lado también después pensar qué hacemos con esa información. Justamente. Y con esos análisis, ¿cierto? Y ahí entra también muy importante este rol de este sistema de información que tiene que ser administrado por el Senapred, uh-huh, y que debe permitir a distintos usuarios, en distintos momentos, a distintos públicos también, generar distintos análisis, ¿cierto? En términos de riesgo de desastres, no solo para tomar una decisión en un COGRID, por ejemplo, en respuesta, sino que también ojalá ser de la mejor calidad y lo más fiable posible también, los datos de actualizados, que tengan una fuente obviamente validada. Justamente. Para también hacer investigación. Entonces, por un lado, los centros de investigación, las universidades, la academia provee información, y también hay que pensar en que el flujo inverso, digamos, en que también la academia puede ser un usuario también de este futuro sistema de información. Claro. Que busca integrar data relacionada a riesgo de desastre, ojalá en todo nivel territorial. Justamente es un tremendo desafío, porque esta plataforma no es una plataforma de datos, es una plataforma de información, uh-huh, de tal manera que los antecedentes que se brinden tienen que de alguna manera estar procesados, no solamente registrados, sino que también, como tú dices, ¿no?, accesible para distinto tipo de público, porque tal vez una persona que quiere tener información sobre si su casa está expuesta o no a alguna amenaza va a ser distinto a un investigador universitario que tal vez quiera hacer un perfil de riesgo de algún tema en específico. Uh-huh. Entonces va a ser un gran desafío la implementación de este sistema. Ahí personalmente creo que las universidades tenemos mucho que ofrecer y mucho que aportar. Estamos convocados a ayudar al Senapred, a apoyar en todo lo que sea necesario para que esto funcione, porque además hay todo un tema de homologar las bases de datos, uh-huh, porque distintos servicios, distintas empresas mantienen sus datos en servidores con software, con sistemas de registro distintos que no siempre conversan entre sí. Tengo entendido que este es un desafío que también enfrentó en su momento el Ministerio de Bienes Nacionales cuando hizo su registro, su catastro de propiedades, ¿no? Uh-huh. Cómo homologar distintas informaciones que guardan los distintos servicios, uh-huh, cómo hacer que lo que tienen los conservadores de bienes raíces dialogue con servicios de impuestos internos. O sea, es todo un tema, y ahora en la época de la digitalización, la verdad es que
se hace fácil en algunos elementos y se hace desafiante en otros. Así, tal cual. Efectivamente, como esos datos de alguna manera tienen que ser revisados, pero siempre también teniendo presente en el fondo cuál es el uso de esa información. Y aquí quizás nos podemos detener unos minutos en términos de quizás uno de los mayores desafíos que presenta este reglamento y al cual obedece también un poco la tardanza en su tramitación, que tiene que ver con la complejidad de los mapas de amenaza por un lado y los mapas de riesgo por otro, justamente. Tal vez ahí, antes de entrar en esta materia, recordemos cuáles son todos los instrumentos que señala este reglamento. Tenemos la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Luego tenemos los planes estratégicos el Plan Estratégico Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Los planes de reducción del riesgo de desastres, ya más en específico, les da sus estructuras. También señala y da alineamientos sobre los planes de emergencia, los planes sectoriales para la gestión del riesgo de desastre, además del sistema de alerta temprana y claramente el mapa de riesgo y los mapas de amenaza. Aparte, los planes estratégicos tienen que estar en todos los niveles territoriales, a nivel municipal, provincial y regional, no solamente el nacional, así que son varios documentos, varios instrumentos. Sí. Y dentro de la elaboración de los mapas de amenaza y mapas de riesgo da bastantes lineamientos, de hecho. Sí, yo digo un sí, me salió una exclamación muy profunda del alma, porque es agobiante. Me llegó. Son más de 1000 instrumentos, Dani, solo si contamos los que tienen que ver con planes, desde la política hasta el último plan comunal, tanto de gestión de riesgo como de emergencia, pero si pudiéramos contar o si pudiera hacer un análisis de los mapas de amenaza y de los de riesgo, son prácticamente infinitos, porque va a depender de la escala que se requiera, y ahí se requiere una coordinación desde el CENAPRED también de encomendar cuáles son las prioridades en términos de vulnerabilidad, de qué componentes de vulnerabilidad, de qué escala territorial se requiere, con algún criterio de priorización. Y por otro lado, demanda que los organismos técnicos de monitoreo de amenaza, que los que hablábamos al principio, también cuenten con las capacidades instaladas a nivel técnico, a nivel humano, para poder hacer los análisis respectivos de esta caracterización de las amenazas. Y eso es un tremendo desafío. Sí, yo creo que insisto con el tema de las universidades, sobre todo las universidades regionales, vamos a tener que ponernos la camiseta con esto y tratar de coordinarnos la mejor manera posible con las oficinas regionales del CENAPRED para apoyar en este esfuerzo, porque efectivamente es mucha pega. También esta pega tiene que dialogar con los instrumentos de ordenamiento territorial. Nosotros también estamos en un proceso de actualización de nuestros planes de ordenamiento territorial o de nuestras políticas de ordenamiento territorial con los últimos lineamientos que han habido al respecto. Así que estamos viviendo muchos cambios. Así es. Y si bien se nos está acabando el programa, Nati, yo creo que no podemos irnos sin antes mencionar la tramitación de la ley de presupuestos, ¿no? Y su misterioso artículo 41. Sí, nos sorprendió a todos este proyecto de ley, todavía es proyecto de ley a esta fecha, y claro, esconde en un solo artículo de una ley que es anual, justamente, una ley que es anual, algo que es esperado obviamente con ansias en nuestro país, que tiene que ver con tratar de resolver o al menos proponer de manera ojalá lo más reflexiva posible una figura, una institucionalidad en términos de la recuperación y la reconstrucción. Justamente un tema bastante pendiente que la ley 21.364 de manera expresa dejó fuera, pero en este artículo 41 tengo entendido que obedeciendo a la necesidad, ¿no? A la necesidad de tener, como tú decías, una institucionalidad que gestione esto. En este pequeño articulito de 6 incisos se establece la creación de un comité de ayudas tempranas para efecto de gestionar este tipo de asistencias después de la ocurrencia de un evento y la declaración de un estado de catástrofe según los lineamientos de la ley 16282, que es la única que en este momento está regulando la reconstrucción, ¿no? Esta antigua norma. Y luego también crea la figura del delegado de reconstrucción, que es esta figura que existía anteriormente, y también crea el comité de reconstrucción. Ahora, como tú bien decías, esto es simplemente para el año 2024. Entonces hay que tener presente que se envió hace poco un mensaje respecto al proyecto de ley que crea el ministerio, que divide el Ministerio del Interior con el Ministerio de Seguridad Pública, y en ese mensaje se está solicitando que sea la Subsecretaría del Interior la encargada de los procesos de reconstrucción. Entonces, personalmente, yo lamento que no se haya podido abrir un poco más la discusión
para reflexionar sobre esto. Si bien quiero valorar la intención de actualizar la ley sobre reconstrucción, me hubiera gustado que la conversación hubiera sido un poquito más abierta, ¿no? Ahora hay que ver cómo esto se hace en el Congreso. Uh-huh. Sí, los procesos de recuperación sabemos que son complejos. Chile lamentablemente tiene harta experiencia en términos de cómo se han ido dando ciertos mecanismos y dispositivos de gobernanza también en términos de la recuperación y la reconstrucción, y con este solo artículo de este proyecto de ley, que obviamente va a tramitación anual, nos parece poco, pero claramente, como también bien dice Daniela, es una señal política importante de que este tema merece ser relevado, merece ser abordado, y bueno, y viene a reconocer un poco la manera en que se venía haciendo, ¿cierto? Hemos tenido delegados presidenciales, sí. Ya hemos tenido planes de recuperación y de respuesta y de ayudas tempranas en los últimos eventos, se ha debutado ya esa figura, por lo tanto hay que ver también si esta ley viene a reconocerlas en un periodo a lo mejor de transición, mientras esperemos a lo mejor se da una discusión un poco más colegiada, más mancomunada con los distintos sectores públicos, privados, academia, sociedad civil, que tienen mucho que decir también en estos procesos multidimensionales de recuperación post-desastre. Justamente, aparte, en un país que permanentemente está reconstruyendo. A veces uno piensa que la reconstrucción ocurre en los grandes eventos y tenemos en la idea de lo que pasó el 2010, los incendios del 2017, etcétera, etcétera, pero la verdad es que Chile permanentemente está reconstruyendo, porque hay eventos dañinos de menor a mayor escala, o los procesos toman mucho tiempo. Yo creo, mi impresión, mi instinto jurídico arácnido me dice que en el mediano plazo vamos a terminar con una subsecretaría de la reconstrucción. Es muy posible, y si uno mira nuestros países, ni siquiera yéndonos a Japón, sino que países vecinos como lo hace Perú, México y otros, así es. Tienen una institucionalidad propia a cargo de esta recuperación, y acá lo importante es que entren en diálogo tanto las inversiones, la planificación y estos comités, porque si no vamos a tener comités por una ley y otros comités por otra ley, y básicamente son las mismas instituciones invitadas. Y las mismas personas. Aparte. Sí, entonces ahí hay que tener y lo bueno es que obviamente la importancia de hacer una coordinación interministerial e intersectorial es bueno que haya quedado radicada en este momento, en este tránsito, en la Subsecretaría del Interior, quien también sabemos que tiene esta fuerza y el mando de autoridad finalmente en términos de la respuesta. Así que es importante, es una señal, como decimos, y vamos a seguirle la pista con Daniela, no vamos a soltar este caso, así que quizás en el siguiente podcast podamos tener quizás más información. Nos desplegaremos en terreno para ver el seguimiento de esta ley, y claro, como tú dices, vamos a ver cómo se desarrolla la discusión, porque esto está recién comenzando, estamos recién implementando. Bueno, y hemos llegado al final del capítulo del día de hoy. Hoy hemos compartido información y discutido ampliamente con Natalia sobre los reglamentos de la ley 21.364, pero estamos recién empezando, hay mucho que discutir sobre estos documentos, así que nos estaremos escuchando en una nueva emisión de 9 de cada 10, ¿por qué los desastres prefieren Chile? Un gusto estar contigo, Nati, nos vemos pronto. 9 de cada 10, ¿por qué los desastres prefieren a Chile? Un podcast del Programa de Reducción de Riesgos y Desastres CITRIT de la Universidad de Chile.